CMI, última emisión. La Corte estudió una norma que faculta al Ministerio del Interior, al gobierno, a darle a las iglesias la garantía de no embargar los bienes destinados al culto. Corte dice que bienes de las iglesias son inembargables. Desempleo sigue subiendo. Más de 90.000 personas se quedaron sin trabajo. Gobierno no pagará deuda de Ruta del Sol 2 tras su liquidación. Duro regaño de la Corte Constitucional a locales comerciales por discriminación a pareja gay. Tercera condena para el exalcalde Samuel Moreno. Por tercera vez niegan doble instancia al exministro Andrés Felipe Arias. Insólita apuesta. ¿Cuál es el canario que más canta? Ministro de Maduro, en la lista de los más buscados por supuesto narcotráfico. Comunidad jesuita chilena reconoce abusos a 22 mujeres. Y en deportes, victoria de Once Caldas sobre América esta noche en Manizales por Copa Colombia. No se cansa de ganar el campeón del Tour de Francia. Egan Bernal cruzó primero la meta en Holanda. Las 20 localidades de Bogotá se preparan para festejar los 481 años de la capital. Tenemos un abrebocas del gran desfile de comparsas, así que nos conectamos al final de la emisión. No me fallen, tenemos una cita. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. La Corte Constitucional aseguró que las iglesias son inembargables siempre y cuando tengan un acuerdo con el Estado. El alto tribunal estudió una demanda que buscaba que todos los bienes de las iglesias no se pudieran embargar. Sin embargo, la Corte mantuvo la norma, pero aclaró que solo las iglesias que tengan firmado un convenio de derecho público interno con el Estado tendrán a salvo sus bienes de un embargo. La norma permitía también para personas o iglesias que tienen concordato o tratados internacionales. Lo interesante del asunto aquí es que la Corte deja la norma en el ordenamiento jurídico, pero le pide al Ministerio del Interior, le exige a través de un condicionamiento aplicar la igualdad entre las iglesias. La presidenta de la Corte sostuvo que en Colombia solo 13 iglesias más la católica han firmado ese convenio. En este momento, según la información recaudada por la Corte, hay más de 6.000 iglesias reconocidas con personería jurídica en Colombia, pero solamente 13 de ellas tienen convenios. Sin embargo, las iglesias que existen actualmente, si cumplen con los requisitos, podrán acceder a los beneficios que les da la firma del convenio. Sigue aumentando el desempleo. En julio cerró en 9.4%. En el último mes, más de 90.000 personas se quedaron sin trabajo. La tasa nacional de desempleo en el mes de junio subió al 9,4% frente al mismo periodo del año anterior, cuando estaba en 9,1%. La cifra representa niveles observados en 2014 y refleja más de 95.000 personas que ingresan a las filas del desempleo. En el total, la población desocupada pasó de 2.262.000 a 2.357.000 colombianos sin trabajo. El mercado laboral se encuentra en un proceso de corrección importante que para el caso urbano, en donde están las actividades económicas que han liderado la dinámica económica que hemos presentado en los últimos meses en el DANE, ya presenta unos resultados que son visibles. La población juvenil entre los 18 y 24 años ha sido la más afectada para conseguir trabajo. Está teniendo una variación de casi un punto porcentual entre 2018 y 2019. Para las centrales obreras, incluso el desempleo puede ser más alto y ratifica una economía estancada. Esa frase de Juan José Chavarría de que hay estancamiento en la economía, por más de que le haya llamado por teléfono y presuntamente se haya disculpado según Duque, evidentemente ha tenido razón él. Quibdó y Valledupar sigue siendo las ciudades con mayor desempleo. El gobierno aseguró que no asumirá las deudas de la Ruta del Sol tras la liquidación de la concesionaria. La aclaración la hizo la superintendente de Transporte en una carta enviada a la Procuraduría.
En una carta enviada por la Superintendencia de Transporte a la Procuraduría, la entidad aclara varios interrogantes sobre la liquidación de la concesionaria Ruta del Sol. En la misiva, la Superintendencia se enfática en señalar que el gobierno no asumirá las deudas de la concesionaria tras el escándalo de sobornos de Odebrecht. La disolución de la sociedad y consecuente convocatoria de liquidación no implica reconocer pago alguno a favor de la concesionaria. Hay que aguardar la decisión del Tribunal de Arbitramiento y cualquier tipo de acuerdo no puede implicar pagos de impuestos, pago del presupuesto o pago a cargo de los colombianos. El consorcio Ruta del Sol está integrado por Odebrecht con un 62%, por Episol con un 33% y con CSS Constructores con un 1%. La Procuraduría encendió las alarmas dado que el gobierno pasará a administrar los activos y pasivos de la sociedad. La Superintendencia no ha tomado medida alguna para realizar pagos o reconocer deudas a la concesionaria. La Superintendencia de Transporte también ha acogido este planteamiento y es claro, el Ministerio Público se ha opuesto y se opone a que con recursos de los colombianos, de impuestos o de fuentes presupuestales se llegase a financiar alguno de estos de los pagos que tengan que hacerse. La Procuraduría aún continúa con la vigilancia al proceso de liquidación. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso multa a Pfizer por altos precios en medicamentos. De acuerdo con el ente supervisor, la empresa Pfizer SAS fue multada con 82 millones de pesos por vender 7 medicamentos por encima de los precios máximos establecidos en porcentajes que estarían entre el 4 y el 651%. El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, explica una de las modalidades de lo que estaba pasando en materia de costos. Unas gotas oftalmológicas que valían 14.000 pesos se alcanzaron a vender en 112.000 pesos, es decir, por cada medicamento un incremento de casi el 651%, lo cual pues afecta a un consumidor que en este caso también es un paciente y puede depender de ese medicamento. Por otro lado, se dio apertura de investigación a farmacias Cruz Verde y la Caja de Compensación Familiar Cafán. Esto se dio por obstaculizar las labores de inspección. Ecopetrol, en alianza con Oxy, empezará la explotación de petróleo en Estados Unidos a través de la metodología fracking. Se trata de la cuenca más importante del mundo y el corazón de los yacimientos no convencionales en Estados Unidos, conocida como el Permian, en jurisdicción de Houston, en el estado de Texas. Esta es la adquisición más grande en la historia para una colombiana, con una inversión de más de 1.500 millones de dólares. Ecopetrol, que desarrollará los proyectos de tecnología fracking en conjunto con Oxy, busca incorporar 160 millones de barriles en sus reservas probadas. Una cuenca que produce más de 4 millones de barriles, que le permitirá a Ecopetrol, entre otras cosas, tener producción rápidamente, unos volúmenes interesantes, un crecimiento en los próximos 10 años hasta llegar hasta unos 95 mil barriles aproximados. Además, se estima aumentar su producción en 50.000 barriles por día hasta alcanzar un mínimo en su potencial de 95.000 barriles por día durante la próxima década. Nuestra estrategia ha sido muy clara: disciplina de capital, protección de la caja y crecimiento de producción y reservas. Se espera gran rentabilidad que favorecerá los dividendos para la nación. La Corte Constitucional falló en contra del propietario de un local comercial en Barranquilla que discriminó a una pareja homosexual. El dueño de la licorera, que ofendió a las mujeres, deberá disculparse. Según las demandantes, el dueño de una licorera les llamó la atención por las manifestaciones de amor al interior de su establecimiento y les dijo que se reservaba el derecho de admisión. Para la Corte, los besos y otras manifestaciones de afecto entre las parejas que se quieren son la más genuina expresión de la naturaleza humana. El dueño del establecimiento aseguró que nunca hubo un acto de discriminación. Aquí la mayoría de clientela es de adultos y ellos son los que me están diciendo que hasta ellos son los que se están sintiendo incómodos. Y entonces yo me retiré, o creo que me alcanzó a decir, bueno, entonces nos vamos, y no, ya eso es decisión de ustedes. Pero si ustedes no se saben comportar como yo le estoy pidiendo, tienen que irse entonces. Por su parte, organizaciones que defienden los derechos de las parejas del mismo sexo celebraron la decisión. Para Caribe Afirmativo es muy significativa la sentencia de la Corte Constitucional, que una vez más está indicando que estamos ante un acto de discriminación. El dueño del establecimiento tendrá que ofrecer a la pareja excusas y la Cámara de Comercio de Barranquilla tendrá que dar a conocer la sentencia a los establecimientos públicos.
Un juez declaró culpable al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por los actos de corrupción que rodearon la adjudicación de la fase 13 de Transmilenio por la calle 26. Moreno fue condenado por haber exigido millonarias comisiones al empresario Andrés Jaramillo para entregarle el mencionado contrato. El próximo 30 de septiembre se conocerá el monto de la condena que enfrentará el exfuncionario. Por tercera vez le negaron la doble instancia al exministro Andrés Felipe Arias. El fallo fue adoptado por la Sala Laboral, por la Corte Suprema de Justicia, que estudió la impugnación de la tutela que en primera instancia negó la Sala Civil, luego de que los magistrados de la penal aseguraran que no estaba en sus manos ordenar la apelación de la sentencia que le condenó a Arias a 17 años de prisión por el escándalo de Agroingreso Seguro. En Medellín avanza la audiencia por presuntos hechos de corrupción en la 4ª Brigada de esa ciudad. Hoy se conocieron algunos audios que comprometen a varios uniformados. Se trata de 33 interceptaciones telefónicas que probarían corrupción en 32 contratos por más de 4.000 millones de pesos. Los procesados son 4 militares activos, 2 retirados y 3 comerciantes. Sin embargo, hay más de 60 investigados, entre ellos el excomandante de la 4ª Brigada, general Jorge Romero Pinzón, por presuntamente adjudicar a dedo millonarios contratos y cobrar el 10% como comisión. El man es tardísimo, Miguel es tardísimo, porque como hijo de puta, que era el alfil de él, el protegido, que cómo se le volteó a querer hundirlo, weón. Un testigo protegido afirma tener una caja con las pruebas de la corrupción en los contratos. Si yo hubiera querido hundirlo, vea, con que entregue yo esa caja, con eso tiene para que todo el mundo se caiga. En la llamada se hablaría de trámites para salvoconductos y libretas militares por parte de un particular. Tengo un salvoconducto allá, tengo que renovar el de la escopeta. Mándame la tuya, yo la reconstruiría. En la audiencia hoy la Procuraduría pidió cárcel para el comerciante Samir Fernando García Buitrago y para el capitán retirado Gerly Alexander Guerrero Arias, también contratista, y detención domiciliaria para el coronel retirado Harold Felipe Páez Roa, excomandante del Batallón de Servicios. Para los otros procesados pidió libertad. Terminó la gira del presidente Iván Duque en China tras su reunión con el presidente Xi Jinping. Duque firmó varios acuerdos para aumentar las exportaciones agrícolas colombianas y para atraer inversiones chinas a nuestro país. Aparte de café y banano y del aguacate Hass, el presidente Duque invitó a los chinos a comprar más flores, a aumentar el flujo turístico hacia Colombia, a disponer de vuelos directos entre Bogotá y la China y a pensar en apoyar financieramente obras de gran envergadura como la navegabilidad del río Magdalena y la vía entre Puerto Carreño y Buenaventura. En materia de turismo, en materia de inversión, en materia de cooperación, en materia de cultura, en materia de deporte. Áreas en las cuales el propio presidente Xi Jinping tiene especial interés. Dos grandes noticias. Lo primero, 4 millones de cajas de banano al año. Lo segundo, la posibilidad de que este mismo año llegue el aguacate Hass al mercado chino. Si esto ocurre antes de finalizar el año, podremos empezar a arañar un mercado que en frutas y carne está superior de los 8.000 millones de dólares. Bancoldes abrió la línea de crédito para inversionistas colombianos y chinos. China regaló 3.000 paneles solares para pequeñas poblaciones de Chocó y Catatumbo y prometió que estudiará una mega inversión en territorio colombiano. Una nueva práctica de maltrato animal se descubrió en Bogotá. Se trata de apuestas ilegales de canarios. Las aves compiten por el mejor canto. El canto más alto y prolongado era el canario, que ganaba las apuestas ilegales en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. Esta práctica se adelantaba en una gallera en medio de acaloradas disputas de trino. Estaban siendo utilizados para concursos ilegales de canto. 32 canarios costeños eran sometidos a todo tipo de maltrato, encierros prolongados en estrechas jaulas, incluso desnutrición y altos niveles de estrés. Son canarios que tienen altos niveles de desnutrición, lógicamente son sacados de su hábitat y vienen a tomar una alimentación diferente de las que ellos toman naturalmente. Aparte están en unas jaulas confinados, deben estar libres. Un operativo de la Secretaría de Ambiente y la policía permitió el rescate de las aves. Esta conducta es tipificada en Colombia como maltrato animal y da una pena de hasta 9 años de cárcel y el pago de onerosas multas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos incluyó al actual ministro de Industria de Venezuela, Tarek El Aissami, en la lista de los 10 fugitivos más buscados. El Aissami, ex vicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro, se le acusa de narcotráfico. El funcionario también está incluido en la denominada lista Clinton, que lo bloquea financiera y comercialmente. Un nuevo escándalo sacude a la Iglesia Católica, esta vez por cuenta de un informe entregado por la Compañía de Jesús en Chile, que reveló que el fallecido jesuita Renato Poblete abusó de varias mujeres durante su vida sacerdotal. Los jesuitas recibieron 22 denuncias en contra del religioso por abusos cometidos entre 1960 y 2008. La congregación pidió perdón a las víctimas e informó que la investigación pasará ahora a manos del Ministerio Público. Al menos 44 heridos dejó un tsunami en una piscina de un parque acuático de China. La tragedia ocurrió por una falla mecánica en el sistema que se encarga de crear las olas artificiales, lo que produjo una ola gigantesca que se llevó por delante a una multitud de personas. La Marina Real del Reino Unido publicó un video en el que el llamado hombre de hierro de la vida real prueba con éxito un traje especial. En el video se ve como Richard Browning salta y se desliza sobre el agua del Canal de la Mancha propulsado por turbinas. Estas pruebas demostraron que el increíble traje funciona sobre grandes masas de agua y que el piloto puede aterrizar y despegar con relativa facilidad desde embarcaciones que se mueven a gran velocidad.